El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Cuando Jordi me contaba su historia, mientras preparábamos esta entrevista, me di cuenta enseguida de que era un hombre enamorado. Enamorado de su mujer, de sus hijos, de su familia y sus amigos. También enamorado de la vida y de sus placeres. Aunque no podría apostar si esos amores son iguales o mayores que su amor por emprender. Jordi Miró nació en Madrid en 1977. Estudió física con especialización en energía nuclear. Era el año 98 y empezó a trabajar en el mundo de Internet sin pretenderlo, a través de la consultoría en Pricewaterhouse. Un mundo el de Internet que le atrapó para siempre. Trabajando en informática y programación se dio cuenta de lo que a él le gustaba realmente eran las personas y el negocio. Así que en 2005 y por amor, se traslada a vivir a Venezuela y comienza a emprender. Arranca de forma simultánea dos proyectos, Unplug, una solución de pago a través del móvil, y Mixic, una plataforma de creación de vídeos musicales online. Esta última se acaba convirtiendo en una incubadora de proyectos. Jordi, al cabo de un periodo de tiempo, acaba quedándose como único socio fundador de estos negocios y tras arduas vicisitudes vende Mixic en 2011. Decide después volver a España y fundar una nueva compañía, Wacky TV. Durante 6 años, este nuevo negocio online sube como la espuma y es vendido a Rakuten en 2012, permaneciendo como CTO 4 años más tras la venta. Sobreviviendo a un 2018 terrorífico en el que sufre un proceso de moving, sale de la empresa y de forma encadenada funda con otro socio la compañía Learning Games, que tras cosechar éxitos y problemas será traspasada en 2019 y actualmente se denomina Kokoro Kids. A día de hoy, Jordi es CTO de Hotels Network. Hola, Jordi Miró fue un niño muy feliz y un niño grande. La mayoría de sus cualidades se fueron asentando desde muy pequeño y se siguen conservando en la actualidad. Fue y es muy testarudo, provocador, muy apasionado en todo y muy curioso. Tiene una gran capacidad de amar y una facilidad innata para hacer amigos, facilidad que conserva y que se ha incrementado a través de los años. De pequeño fue buen deportista y amante de la buena cocina y de la buena comida desde pequeño. Un buen estudiante, aunque siempre prefirió lo práctico frente a lo teórico. Sus amigos y su familia son su gran referente y es capaz de cualquier cosa por ellos. Es muy apasionado y de reacciones muy primarias y muy rápidas, capaz de hacer feliz a cualquier persona desde pequeño. Querido Jordi, sé muy bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Ancla. Muchísimas gracias, Toñi. Un placer estar con vosotros. Antes de comenzar con tu entrevista, quiero darte las gracias de corazón por estar compartiendo tu testimonio con nosotros. Como te dije al preparar esta entrevista, tu experiencia en el emprendimiento y cómo te ha afectado a la salud mental servirá para que las nuevas generaciones emprendedoras entrenen antes de lanzarse a correr esta maratón de la que se trata el emprendimiento. Hay dos cosas, ¿no? A mí me encantaría poder contar un poco lo que ha sido mi camino, ¿no? Porque seguro que hay alguien que puede aprender algo. Y luego, si tú quieres, hay una parte egoísta y sanadora de sacar fuera lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, encantado de compartir mis experiencias. Pues muchas gracias, de verdad, por tu generosidad. Te voy a hacer una pregunta con la que siempre inicio este podcast. ¿Siempre soñaste con emprender o es algo que vino en tu vida sin pretenderlo? No lo pensé, nunca lo pensé. De hecho, en mi casa no hay una tradición empresarial o emprendedora. Entonces, no, vino y lo abracé y ahí seguimos. Pero, o sea, fue sin planear, ¿no? O sea, porque es que esto va a colación con la segunda pregunta.
como un estudiante de física que entra a trabajar como consultor de programación informática para soluciones de Internet Enterprise, acaba emprendiendo. ¿Cómo se da esa carambola? Esa carambola se da con cariño por culpa de mi mujer. Yo tenía una carrera en el mundo de consultoría que me iba bastante bien, humildemente, y nos casamos en el 2005 y mi mujer es venezolana y me dice, oye Jordi, yo no he venido a España a estudiar un máster, a encontrar novio, a casarme y a quedarme en España. Yo, gracias sobre todo a mis padres, había vivido en diferentes partes del mundo, siempre habíamos tenido esa mentalidad de ser muy abiertos a lo que eran nuevas experiencias y dije, oye, pues vamos a vivir a Venezuela, ¿por qué no? 2004, cuando decidimos casarnos, ¿no? Sí. Ya había mucha gente que decía, Jordi, estás loco. Pero bueno, el amor te hace hacer cosas. Yo fui muy feliz en Venezuela, extremadamente feliz. Al final de mi etapa no tanto, pero fui muy feliz. Yo le debo a Venezuela muchísimo, mi mujer, mi familia, mis hijos mayores. Y llegando a Venezuela, pues mi idea era seguir haciendo lo que yo hacía, que era consultoría tecnológica, ¿no? Pero caigo en una empresa pequeña en la que me sobra tiempo. Y el propietario me dice, oye, pues piensa en nuevas ideas, en nuevos proyectos, ¿no? Sí. Y yo me fui a ver clientes intentando ofrecerles conocimiento que yo tenía. Y recuerdo que un familiar de mi mujer en el Banco Santander, me dice, oye, Jordi, pero no nos ofrezcas aquello que estabas haciendo en España ahora mismo. Tienes que ofrecernos lo que hacías en España hace 3 o 4 años. Yo pensé, Dios mío, qué aburrimiento, ¿no? Es como un paso para atrás. Es como el regreso al futuro, ¿no? Y subirte al DeLorean. Sí, y pensé, pues probablemente si hago eso me irá bien, ¿no? Porque yo había hecho además consultoría bancaria mayormente, pues a lo mejor encuentro un nicho de mercado aquí y tal. Pero en vez de eso decidí pensar en cosas nuevas. Y a raíz de eso, pues salen 2 proyectos diferentes, embrionarios, que empiezas a pensar qué vas a hacer, uno relacionado a medios de pago, otro relacionado a publicidad, vídeos online, y sin comerlo ni beberlo, sin pensar en emprender, sin pensar más que en crear producto que vender desde la empresa en la que estaba para llenar esas horas que me aburría, y yo aburrido soy insoportable. Me encontré con que teníamos unos prototipos que, oye, tenían buena pinta, pero no había más dinero. Y entonces te encuentras por primera vez en tu vida en que necesitas capital para tirar adelante los proyectos. Pero antes de llegar ahí, vamos a contar una cosa. Esto que dices de que te vas a Venezuela por Mariela, pues enlaza perfecto con el inicio de este podcast, Escuchando a tu madre, que a mí me ha conmovido mucho. De sus palabras, sobre todo la parte en la que dice que destaca de ti la capacidad de ser feliz a cualquier persona desde pequeño que tienes. O sea, eso que es algo que tú tienes innato en tu personalidad y que te conforma como ser humano, enlaza perfecto con esto de irte al otro lado del mundo y cruzar un continente por amor. O sea que al final, como a todos, la manera de ser nos condiciona, ¿no? En el desempeño vital y profesional, y a ti en ese sentido en las 2 partes, ¿no? Como nos cuentas, estás ya instalado en Caracas y vas a los prototipos y aparecen 2 prototipos muy interesantes y fundas 2 proyectos con esta persona de manera simultánea. Empiezas con Unplug, que es una solución de pago a través de móvil mediante MMS, me dijiste, ¿no? Entonces, la idea principal, quien conozca bien Latinoamérica, y además no pensemos que ahora está muy de moda Latinoamérica y todos los inversores hablan de Latinoamérica. No, Latinoamérica 2005, sí. No 2021. Fuiste un pionero, desde luego, en aquella época. Pero pionero por azar, ¿no? Pionero. Sí, pero lo fuiste, o sea, porque no había españoles embarcados allí montando .coms en esa época. Sí, pero podría decir que era un visionario y sería mentira, ¿no? El amor me llevó a Venezuela. Lo que quiero decir es, la situación sigue siendo distante a lo que tenemos en Europa o en Estados Unidos, pero el tema de cómo pagar era complicado, ¿no? Para que te hagas una idea, yo el día que me voy de luna de miel casi no salgo del aeropuerto porque no llevaba efectivo. Claro. Sí, ahí es tan importante el efectivo para todo. No puedes ir a ningún sitio. Pues yo sigo sin llevar efectivo y en Venezuela me movía sin efectivo. No me preguntes cómo lo conseguía. Sí. Por eso en México, en las cajas de pago, no sé si has estado, te dan efectivo. O sea, si lo necesitas en las propias... que es una cosa que a mí me alucinó cuando viví en México. Pues entonces yo lo que pensé es, oye, esto hay que modernizarlo, ¿no? Y entonces, trabajando mucho, nos dimos cuenta que había un cierto tipo de
cuenta bancaria que podía abrirse con los datos que tenía la teleoperadora tuyos con unos movimientos limitados. Sí. Y que en Venezuela, que es donde empezamos, había más teléfonos móviles que personas. Y decimos, joder, pues está hecho. Hay que conseguir pagar por el teléfono. ¿Y cómo? Pues con SMS, MMS y más adelante ya metimos datos, pero al principio era cómo demonios conseguimos hacer SMS seguros y todo un proceso, ¿no? Y empieza ahí, cuando la demo funciona, pues encuentro unos socios, casualmente familiares, que están en el sector bancario, que estaban lanzando un banco nuevo, donde querían que el móvil, estamos hablando de 2006, 2007, o sea, pensábamos ya que el móvil, es decir, ¿no? Que el móvil tenía que ser el centro de las operaciones. Del banco, ¿no? Y bueno, pues aquello, pues oye, yo puse la tecnología, ellos pusieron capital de conocimiento, compramos una empresa que tenía integración con varias telcos y al final aquello se convirtió en una empresa que ha ido derivando en una empresa que da todo tipo de servicios alrededor de la movilidad, ¿vale? Y por otro lado, yo vi una oportunidad porque había pantallas de tele por todos los centros comerciales de Latinoamérica después del Mundial de Fútbol. Yo dije, estas pantallas se acaba el Mundial, están todas apagadas, aquí hay que hacer algo. Pensé que podía montar un sistema de publicidad online en centros comerciales, sin contar con que la distribución por Internet de Latinoamérica en el 2007-2006 pues no es lo que es ni hoy, ni lo que es en otros países del mundo. Empezamos a enviar CDs por las noches con el contenido y tal, y empezamos a jugar con lo que nosotros no le llamábamos ni vídeo, le llamábamos una imagen detrás de otra. Y un día alguien me dijo, pero Jordi, es que una imagen fotogramas detrás de otra... Sí, y para nosotros en la oficina hablábamos de eso, de imágenes pegadas. Y alguien me dijo, pero imágenes pegadas y en movimiento y con audio, eso es una película. Y recuerdo, como dirían en Venezuela, me cayó la locha. O sea, se me abrió el cielo. Ostras, es verdad, si yo estoy haciendo vídeo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a pivotar ese proyecto 1001 veces alrededor del concepto del vídeo, con negociaciones muy interesantes con MySpace en su día. O sea, estuvimos muy cerca de estar en MySpace como parte de MySpace. Teníamos unas aplicaciones que eran para compartir contenido multimedia de forma social en redes sociales, top 3 en MySpace, top 3 en Facebook, pero sin conseguir monetizar y además pues con los problemas que había habido con YouTube, pues los inversores norteamericanos, pues no querían saber nada de cosas que estuvieran en la zona. Sí, por derechos de autor, ¿verdad? De los copyright. Y se nos ocurrió, pues entonces, ofrecerlo como marca blanca la plataforma a medios de comunicación. Teníamos medios de comunicación por toda Latinoamérica operando, usando nuestra plataforma, o bien para distribuir contenido en sus webs, o incluso para un producto que vendíamos relativamente bien de reportero ciudadano, donde los ciudadanos pudieran enviar vídeos, imágenes, digamos, como el buzón del lector, sí, pero multimedia. Y era un producto que funcionaba muy bien. Por ejemplo, en Caracas y La Guaira, que es la ciudad donde está el aeropuerto de Caracas, se unen por un viaducto que cruza las montañas. Ese viaducto cayó un día después de que yo lo cruzara. Cayó, es que colapsó. Pues el primer vídeo que hay de eso está en una de nuestras plataformas. Luego ya llegaron las unidades móviles, pero los primeros vídeos los tomaron gente desde los barrios con un teléfono mientras caía y lo teníamos en esas plataformas antes que nada. Entonces, qué pionero era todo eso que estás contando. Sí. Ahora es el día a día, pero entonces era todo totalmente visionario. Y con unas calidades de vídeo y demás nefastas. Claro. Pero bueno, podías tener esa inmediatez, que es lo que a día de hoy parece que buscamos todos, que saberlo antes que nadie, ¿no? Eso es. Y me doy cuenta y me encuentro metido de golpe y porrazo sin haber hecho ninguna planificación ni pensado en que he pasado de llevar camisa, corbata y trabajar para unos bancos a ir con camiseta, bermudas y chancletas y dedicarme a desarrollar producto, buscar financiación, sin tener idea. Más claro. Leyendo TechCrunch y consultándole a mi socio que lo había hecho antes y había vendido una empresa. Esto es como ser padre, no te enseña a nadie. Sí, aprendiendo sobre la marcha, lo que hemos empezado la entrevista. Sin un entrenamiento, sin un aprendizaje previo, sin una preparación. Así aparece también Mixic, que es esta segunda.com que nos has estado describiendo. Entonces, cuéntanos cómo vives esta época en cuanto a tu desempeño profesional, el tiempo que te implicaba, tus jornadas de trabajo, los hábitos alimenticios que tuvieras. ¿Cómo equilibrabas esto con tu vida personal? Si hacías o no deporte. Sí, yo en esta época en Caracas, en este ámbito hablo, hay cosas buenas y malas. Es decir, yo tenía
una forma de trabajar, y es que empezaba relativamente pronto. Es verdad que en Latinoamérica las cosas tienden a empezar antes. Muy pronto, sí, se madruga mucho. Trabajaba hasta las 5 o 5:30, volvía a casa, podía estar tiempo con Mariela y con los niños, y es cierto que luego me volvía a poner un rato en la noche. Viajaba bastante a Estados Unidos, el deporte regular, no era... Es cierto que, claro, yo estaba acostumbrado a salir a caminar o a correr a la calle. En Latinoamérica o en Caracas inviable. No pasa. Entonces, bueno, pues intentaba hacer un poco de tenis, un poco de fútbol, a mí me da igual, cualquier deporte, pero no era en absoluto constante. Y comía muy mal. Comía muy mal, ganaba mucho peso, entonces me ponía a dieta, perdía parte del peso, volvía a ganarlo. No me cuidaba especialmente, no, la verdad, ¿no? Pero no me puedo quejar, de hecho trabajaba mucho menos de lo que había trabajado en España. Sí, o sea que no era un ritmo frenético que te estresara demasiado. Para nada, no, para nada. Lo que te estresó fue lo que vino después, ¿no? Después de que vuestro contenido se consumiera de forma ingente en LATAM, aparece luego una serie de problemas que es lo que te estresa, ¿no? Sí. Nos los vas a contar ahora. ¿Qué ocurrió después? Pues mira, yo viajaba bastante fuera y Semana Santa históricamente lo pasábamos en Nueva York. Y nos fuimos a Nueva York con mi mujer embarazada, sin saberlo. Me habían quitado un quiste en la pierna, en la ingle, y llevaba unos cuantos puntos, con lo cual moverme no era cómodo. Y vuelvo un domingo de resurrección a Caracas, hacemos la inmigración, y cuando llego a la ventanilla, el pasaporte empieza a pitar y el chico que nos atiende empieza a pasar páginas y dice, qué raro que esto de errores cuando usted entra y sale del país, como alguien dice, cada 15 días. Digo, pues mire, sí, la semana pasada salí y entré. Dijo, oye, vaya usted a la secretaría o a la oficina y allí lo arreglan en un momento. Y empiezo a ver que algo no va bien. Sí, y te pondrías nervioso. Que algo no va bien, mi mujer empieza, entonces mi mujer les dice que voy operado, y yo, pues por orgullo, digo que si hay que estar de pie, uno está de pie. Y se empieza a tensar la cosa. Yo en algún momento entiendo que a lo mejor me están pidiendo dinero y no pienso entrar en ese problema. Sí. Entonces empiezo a hacer llamadas. Mi mujer llama a una abogada gestora conocida. Yo llamo a casa, a España, a mis padres, para que puedan contactar con la embajada española. Y al final, pues alguien ayudándonos con las gestiones, pues consiguen que en un momento determinado me dicen que me voy a ir detenido. Por Dios, palabras mayores. La verdad es que ahí me asusto. Normal. Detenido en un país que no es el tuyo. Sí, como Venezuela. Y pues en ese momento, pues Dios hace sus milagros y aparece esta llamada que dice que baja ahora el responsable de inmigración del aeropuerto, que es cierto, baja. Ahí cambian los modales de todo el mundo. Claro, porque llega una autoridad, ¿no? Del aeropuerto. Por favor, el señor está parado, la mujer, y me dice, no hay problema, usted se va a ir a su casa y mañana se presentará en el ministerio. Y bueno, pues tardé casi 2 años en arreglar esa situación, 2 años en los cuales parece que cada semana se va a arreglar, pero no se arregla. Al final tengo que cambiar de persona que me ayuda a solucionar estos problemas. Por medio, pues me pierdo la boda de uno de mis mejores amigos, que pues es de las cosas que me duelen. Claro, porque no pudiste salir del país, no. Claro. O sea, la frase era, puedes salir, pero no sabes si podrás entrar. Claro. Y bueno, pues te vas haciendo un poco la idea de que es así, pero pues entonces sufre el negocio, porque tú no puedes viajar. Sí, porque Jordi, recordemos que tú estabas pivotando entre Caracas, ¿no? Madrid y también Estados Unidos. Sí, teníamos una oficina en Miami, una en Nueva York, Caracas el desarrollo. Claro. Mi socio se había mudado a Nueva York. Y se había ido, te había dejado un poco ahí solo ante el peligro, o sea, ¿no? En ese momento, cuando pasa todo esto, además, él decide que, oye, con lo que nos podíamos pagar, que era una miseria, con cariño, pero es parte del emprender, que él no podía seguir viviendo en Nueva York con su familia, con esos ingresos, y buscar un trabajo. Entonces, claro, intentar llevar una operación entre varios países sin poder visitar a nadie. Pensemos también en una época donde las comunicaciones no es como ahora Zoom y estas cosas, sí, estaba Skype y tal, pero no era... los negocios había que hacerlos, había que sentarse en una mesa con la gente. No era como ahora las videollamadas que nos han salvado de la pandemia. Entonces, bueno,
sufro, hasta que al final pues conseguimos arreglar los papeles. Venimos a España una Navidad, vamos al consulado, salen todos los papeles, volvemos a Venezuela, pero ahí hay un desgaste muy grande. Yo vuelvo a viajar, vuelvo a coger ese ritmo de ir a Estados Unidos, volver. Hay algo que también genera mucho desgaste, que es la situación venezolana. Sí, la precariedad que comienza, ¿no? Allí a notarse muchísimo. Paso a que en los supermercados no hay productos de primera necesidad, en que en mis viajes paso de traer artículos de ocio o de lujo, si tú quieres, y delicatessen para mi casa, a tener que traer artículos de primera necesidad. Bien, uno de esos viajes en el avión decido que Jordi Miró ha llegado a su tope. Pero claro, ahora ¿cómo le cuentas a tu mujer que has llegado al tope? Que te quieres ir. ¿Cómo te lo dices a tu mujer? ¿Cómo se lo dices a tu familia política? ¿Y cómo se lo dices a tus socios, ¿no? En paralelo habíamos iniciado los trámites para obtener la visa americana y al ser una empresa pequeña, pues nos habían puesto pegas. Pero bueno, seguimos empujando los procesos. Y en un momento determinado yo decido pues que, oye, que si lo de la visa americana se está tomando más tiempo del necesario, me vine a España una semana y mi idea era buscar clientes en España, sí. operar con desarrollo en Latinoamérica, tener clientes en España, facturar en euros, pagar en bolívares, yo ir y venir. Y cuando vuelvo de España a Caracas me encuentro con que tengo varias ofertas de trabajo, que tengo varios potenciales clientes y una llamada del consulado americano, la visa está aprobada. O sea que todo estaba para que tú eligieras, puesto de forma ordenada para que tú dijeras por dónde iba a ir tu vida. Como no estaba suficientemente nervioso, bueno, pues mira, al final hablas con todo el mundo, opciones que tenías encima de la mesa han cambiado porque las situaciones del país han cambiado y las inversiones que hay que hacer en la compañía, pues hay quien no las puede hacer. Y al final la decisión que tomo es la de regresar a España. Y dentro de regresar a España, pues teníamos opciones tanto en Madrid como en Barcelona. Yo es verdad que decir que soy de Madrid llamándome Jordi Miró Bruix y con el acento que tengo a día de hoy parece mentira, pero es cierto. Mis padres emigraron a Madrid hace 45 años por suerte de la mili de mi padre y entre comillas nunca más volvimos. Y de las opciones que tenía, la que se ajustaba más a lo que yo quería hacer profesionalmente y la suerte de que mi abuela nos podía prestar un apartamento en Barcelona, pues decidimos venir a Barcelona. Esto es, yo aterrizo en Barcelona. Esto es 2011, ¿verdad? 24 de abril del 2011. Y lo sé, mira que soy malo para las fechas, pero pasé el día en mi santo en un avión y era un lunes de Pascua y empiezo a trabajar. El lunes de Pascua en Cataluña es festivo. Sí. Y yo esos primeros 4 meses, desde que aterrizo, vivo con mi abuela, a la que le mando un beso, que falleció hace poco. Y alucinaba. ¿Cómo vas a empezar a trabajar un lunes de Pascua? Digo, pues, abuela, con el tortel en la mesa, como me decías tú. Con todo el mundo trabajando. Habría alguno de mis tíos comiendo en casa con nosotros y pues acabado el café, salí pitando a la oficina. Además, raro, ¿no? Empezar un lunes a las 3 de la tarde a trabajar. Y es que los lunes por la tarde teníamos reunión en el equipo directivo. Claro. Y a mí me pareció lo más normal del mundo que me pidieran que el lunes, aunque fuera fiesta, una empresa que está empezando, estuvieras. Bueno, y allí me fui, no me empecé a trabajar en Wapi, que éramos 7. La gente, en 2011 en España hay una crisis económica importante, ¿no? Y había mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no te has ido a Estados Unidos en vez de venir aquí? Es cierto que nuestro sector ha vivido bastante ajeno a las crisis inmobiliarias, bancarias. Es un sector que no hay suficientes profesionales, hay mucha inversión, no hay mucha demanda de profesionales y oye, pues se pagan buenos salarios, hay buenos proyectos y empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar en Wacky. Intento cuidarme, es cierto que los últimos 2 años en Caracas me cuido mucho porque me detectan 2 hernias discales, 3, sí. ¿No? Tengo 3 hernias discales. Entonces la alimentación la cuidarías para no tener peso. Me pongo a dieta y empiezo a nadar. En casa teníamos una piscina en Caracas. En Caracas una de las bondades que tiene el clima es que hace el mismo clima todo el año, 22, 26 grados. Entonces yo bajaba todas las mañanas media horita a nadar. Me aburre mucho, porque yo había nadado mucho de pequeño, me aburre, pero me hace mucho bien. Entonces, oye, pues esa pelea todos los días del demonio Angelito, joder, son las 6 de la mañana, no bajes. Por el otro lado te dicen, oye, mira qué bien te sientes. Llego a España, sigo haciendo ejercicio todos los días, pero mi abuela, que me quiere mucho y me trata muy bien,
me ceba y yo no sé decirle que hacía que no. platos de abuela. Cualquiera le dice que no a una abuela. Y yo no sé decirle que no. No, es que nadie le sabe decir que no a una abuela. Estabas ahí con la tentación. Y entonces me pongo como un cochinito. Vuelvo a ganar peso y es cierto que en esa época trabajábamos mucho. O sea, ahí era un trabajo a destajo, ¿no? Además habías concatenado una experiencia profesional con otra, o sea, viniste, no habías parado, y entiendo que todo el desgaste que habías llevado anterior en cuanto a salud mental ahí estaba, o sea, todo el sufrimiento que habías tenido entonces, aunque no hubieras debutado con nada que te hubiera dado, ¿no?, la cara de decir, oye, me está pasando algo, pero eso estaba en tus espaldas al final, ¿no? Bueno, y más cosas que uno piensa ahora y te das cuenta. Con cariño estaba solo. Sí. Es verdad que estaba con mi abuela, mis tíos viven y yo los domingos iba a comer a casa de mi madrina, que es como una segunda madre para mí. Es decir, no es que estuviera solo, pero bueno, tenía a mi mujer y a mis hijos, que son mi familia, ¿no? Y lo mismo, claro. No podías llamar como llamas ahora fácil. Entonces ese estrés de intentar hablar, no conseguirlo, los niños eran muy pequeños, mis hijos tenían 3 y 2 años, no habían cumplido, los cumplieron en los meses que yo me fui, ¿no? Pues seguro que tiene un peso, un añadido a ese desgaste, ¿no? Claro. Yo solo he parado entre trabajos una vez, y es cuando me casé. Y porque me fui a Venezuela, entonces me cogí casi un mes de parón. Si no, yo he ido acabando, entre comillas, los trabajos un viernes y el lunes he empezado en el siguiente sitio. Pero ese tiempo que estuviste sin tus hijos es cuando vienes aquí a España, en 2011. Sí, yo vengo. ¿Y cuándo vino tu familia contigo? En agosto. Yo vine en abril, entonces Mariela decide que, oye, pues esperemos a que la niña acabe la guardería, y pues se comió el marrón de cerrar todo. De vender los coches, de vender los muebles, de todo. De finiquitar la vida allí. Eso, por necesidades del guión, pues lo comió ella solita. Las cosas claro, pero estabas aquí solo y todo el tiempo del mundo lo dedicabas a trabajar. Sí, yo sobre todo esos 4 meses, yo llegaba a las 9 a casa por la noche para cenar con mi abuela y después de cenar muchas noches me volvía a poner a trabajar porque, entre comillas, pues no tenía otra cosa que hacer. Claro que hubiera tenido cosas que hacer, pero te engañas y te crees que no hay nada más que hacer y trabajas. Sí, y le inviertes todas las horas del mundo y echas de menos a tu familia. Entonces, al cabo de 2 años, conseguís vender la compañía Rakuten Televisión. Sí, le vendimos la compañía Rakuten. La verdad es que eternamente agradecido. Es un momento en el cual no hay tanto capital como hay ahora en el mercado. Es decir, nosotros queríamos crecer fuera de España. Habíamos levantado capital en España. Intentamos conseguir capital fuera, pero nunca... Las opciones que teníamos no eran lo que nos hubiera gustado, pero pues el escenario del 2012 no tiene nada que ver con el escenario actual, ¿no? Está claro. Y aparece Rakuten a través de uno de los business angels que teníamos en la compañía, de Mark Ingla, que había sido vicepresidente del Barça y con el Barça había ido a Japón y con Rakuten habían sacado una tarjeta de crédito Barça Rakuten y pues bueno, aquellas casualidades de la vida, ¿no? Alguien de Rakuten llama a Mark y le dice, oye, estamos buscando temas de esto, creo que tú eres inversor en una empresa de esto, hablemos, y empezamos a conversar y al final pues adquirieron la compañía, hicieron un gran desembolso que fue, yo creo que parte de lo que se negoció muy bien, un gran compromiso de inversión en los siguientes años y yo me quedo unos cuantos años más hasta vinculado a la compradora. Sí, hasta el 2016 en 4 la años. compañía, haciendo crecer la compañía, pasando de estar en un país a estar en 16 países, pasándomelo muy bien, haciendo cosas técnicamente muy interesantes, pudiendo explicar por el mundo qué hacemos y la verdad, pues y con una experiencia muy buena. ¿Son ellos los que te piden que te quedes? ¿Esa permanencia te la exigen como parte de la negociación? Nos la pagan. Digamos, la forma de pedírnosla es tratándonos muy bien. Entonces, yo por eso siempre estaré agradecido a Rakuten porque nos trató muy bien. Pero bueno, al final de esos años no sé muy bien por qué las cosas se deterioran. Yo veo que no hay feeling, me siento apartado, me siento maltratado. Veo como mis responsabilidades van desapareciendo, pero empiezo a preguntarme por qué. ¿Qué he hecho yo? Soy malo. Seguro que he hecho cosas mal. Y yo soy consciente de cosas que no he hecho suficientemente bien en ese periodo. O sea, yo siempre pienso que las relaciones, la culpa no siempre de uno.
pero intentas poner encima de la mesa, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos llegando a estos malos entendidos? ¿Por qué de repente mis responsabilidades desaparecen, pero otras me las dejas? Yo me siento totalmente como que te sientan en la esquina de la oficina y poco más, ¿no? Ahora, cuando hay un follón grande, sí, oye, por favor. Sí, apagar fuegos. Pero tú sentiste eso, que estabas sufriendo muy bien en el ámbito profesional. Absolutamente. Yo me sentí apartado de mis funciones que venía desempeñando. ¿Y lo hablaste con la ejecutiva? Sí. ¿Y qué te dieron explicaciones solventes o no? No, la explicación es que lo que yo estaba viendo no era cierto. Y dices, bueno, vale, puede ser, ¿no? Entonces le das vueltas, hablas con gente, dices, oye, con cariño, tan tonto no soy. Claro, si tú tienes un equipo de 100 y pico personas, ¿no?, a tu cargo, y luego acabas teniendo, ¿cuántas fueron las personas con las que acabaste trabajando? 15, ¿no? Y dices, ibas perdiendo progresivamente capacidad, funciones y poder. Pues y cosas que hacías no haces, y cosas que antes no tenías que pedir permiso, ahora tienes que pedir permiso casi que para todo. Una relación que se estropea. Entonces yo en varios momentos planteo, oye, ¿no será mejor que lleguemos a un acuerdo para salir? Uh-huh. Porque bien o mal entendido, y aquí es una de las cosas que da para muchas lecturas, ¿no? Yo tenía recomendaciones de gente de, oye, tienes que pelear por esto porque es tuyo, y recomendaciones de gente muy sabia y muy grande como mi padre, que decía, Jordi, vete, mañana, vete. ¿Qué es? Dinero. Con cariño, el dinero que te pudieran pagar por esto no te va a cambiar la vida, lo cual es absolutamente cierto. Es decir, una indemnización, que nadie me entiende, a mí no me sobra el dinero, por eso sigo trabajando, entre otras cosas, pero decir, no es que me fuera a hacer millonario por ese potencial acuerdo, ¿no? Entonces, y en cambio perdí mucho. La salud no la voy a recuperar nunca. Claro. Entonces, pero yo decidí luchar por algo que consideraba y considero que es mío, ¿vale? Ahora, viendo el precio que he pagado, pues quizá tendría que haber escuchado a mi padre como muchas otras veces, ¿no? Y bueno, pues yo iba de vez en cuando a decir, oye, esto que está pasando no está bien, tal cual. Y parecía que llegábamos a acuerdos, pero nunca ese acuerdo al que verbalmente nunca se llegábamos, concretaban, ¿no? Nunca llegabais a una mesa de negociación y firmabais un acuerdo que fuera lo menos punitivo para ambas partes, ¿no? Que hubiera sido la solución. Porque yo tenía clarísimo que al final, si en los acuerdos, mi abuelo siempre decía que las dos partes han de levantarse pensando que han perdido algo, pero que Efectivamente. Y yo tenía claro todo lo que estaba dispuesto a renunciar, pero bueno, esa tensión de ese año empieza a ser muy dura, empiezo a no dormir, empiezo a no comer, a comer mal, a intentar cuidarme, pero no me cuido. Había empezado a hacer pilates, gracias a Dios, esto se lo digo a mi amigo Ángel, porque cuando a mí me detectan las hernias discales me dicen que o haga pilates o nada, y como lo de nadar a mí pues me aburría. Pilates. Las casualidades son tan grandes que mi profesor de pilates durante muchísimos años, Pedro, fue el profesor de mi suegra en Caracas durante muchos años. Fíjate. O sea, qué pequeño es el mundo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, al final, un sábado que llevábamos a mi hija mayor, a Lucía, a un cumpleaños, yo empiezo a encontrarme en el coche fatal. Intento no decir nada, pero debía ser obvio porque me preguntaban, ¿qué te pasa? Me costaba respirar, tal, y mientras Mariela baja a Lucía a este cumpleaños, empiezo a no poder respirar, una opresión en el pecho, dolor, y mira, casualidad de la vida, yo veía, nosotros tenemos un seguro médico, Sanitas, yo veía el centro, en Barcelona tiene un hospital bastante grande, y lo estaba viendo desde el coche. Y no te podías bajar del coche. Lo único que esperaba es que, no, porque tenía a León, a mi hijo mediano, en la parte de atrás del coche sentado en la silleta, y cuando entra Mariela le digo, no sé si llegamos hasta allí, pero tengo que ir ahora mismo. Entramos al hospital, llegas y te das cuenta de cuando los sistemas de urgencias funcionan. Le digo 2 frases de lo que me está pasando y me pasan por delante de todo el mundo, me meten en un box, casi que te quieren abrir la camisa y casi que te la rompen. Y yo que oigo que la camisa es nueva. Pero bueno, y me ponen todo tipo de electrodos para ver cómo está el corazón. En el pecho, claro. 30 segundos, viene una enfermera, me da la mano y me dice, si fue cariño, hijo, te sientes muy mal, ¿no? Claro, porque pensaban en un principio que tenías un infarto y luego vieron que no era un infarto, que era otra cosa. Y le digo, es que me estoy muriendo. Me dice, no, hijo, no te estás muriendo y el corazón está muy bien.
Me dio una pastilla, no sé ni lo que era, pero me puedo imaginar pues, un diazepam o algo por el estilo. Sí, un ansiolítico. Sí, en un ratito vendrá la doctora o el doctor y me derrumbo. Pero fíjate lo que dices, Jordi, me estoy muriendo. O sea, es que lo que sentías era tan fuerte como sentir que mueres. En otros podcasts, otros emprendedores lo han definido igual, ¿eh? Es que me muero o me quiero morir. O sea, es que me siento morir. Sí, no. En ese momento no me quiero morir, pero sí siento que me muero. Sí, pero sientes que te estás muriendo. La otra parte también la he sentido, ¿eh? Pero en ese momento lo que estoy sintiendo es que me está dando un ataque al corazón y que me voy a quedar en aquella camilla. Durísimo. Bueno, viene la doctora y me dice, oye, ¿tú sabes por qué te ha pasado esto? Le digo, sí, tengo clarísimo cuáles son los desencadenantes de esto. Y me dice, ¿deberías solucionarlo? Digo, ya me gustaría. Entonces, bueno, obviamente, pues, lo primero que haces es llamar a tu familia y contárselo. Seguido, comunicar a la empresa lo que te ha pasado y, pues, por desgracia, pues, conseguimos, quiero decir, porque pasé por este evento, pues conseguimos llegar a un acuerdo. Uh-huh. Sí, motivado por todo esto, claro, porque debutaste con una crisis de ansiedad brutal. Estoy durante unos meses medicándome, disminuyendo, porque es cierto que en el momento que firmo el acuerdo, mi tensión desaparece. Es como que me quitaran una olla a presión que le quitas el pitorro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acordamos un periodo de transición, pasa el periodo de transición y yo decido que no sé lo que quiero hacer, pero sí sé que le he prometido a mi mujer y a mis hijos que no voy a volver a emprender. Yeah. Entonces, lo que hago es, casualmente habían abierto un coworking delante de casa, a 50 metros, alquilo un espacio allí, monto mi pequeño despacho allí, me iba muy bien porque yo dejaba a los niños en el cole, por las tardes cuando subían del cole mis hijos pasaban por el coworking, si yo había acabado pues ya me iba con ellos, si no me había acabado me servía como, oye Jordi, ya están los niños, no te puedes alargar mucho más. Sí. Y decido que mientras veo qué voy a hacer con mi vida, voy a volver a programar un poco. Y mientras estoy volviendo a programar, pues voy haciendo entrevistas, busco trabajo, busco proyectos, llamo a inversores, para sobre todo, más simple, les digo, yo lo que estoy buscando es algo que esté ya en una fase más o menos avanzada, en la que busquen a alguien que ya haya hecho un crecimiento pues, de 10, 20 empleados a 100 empleados en el área técnica. Pues yo ya he pasado por eso, con lo cual algunos aprendizajes me puedo ahorrar. Bueno, y hablo con diferentes empresas, tanto, digamos, startups como empresas tradicionales, ¿no? Establecidas, grandes, y tengo varias opciones interesantes y mientras negocio esos acuerdos me llama por un lado un amigo inversor Iñaki Arrola y me llama por otro lado alguien al que yo había tratado un par de veces pero conocía muy bien el sector, Iñaki Cenarro, fundador de Trovit, para ver si nos vemos y me cuenta lo que tiene en la cabeza. Pero antes de eso, de llegar a ese punto, vamos a ver qué dejaste resuelto antes, porque no podemos pasar así de puntillas por ese episodio de ataque de ansiedad que parecía un infarto. Tú cuando tomas conciencia nítida de lo que te estaba sucediendo, ya le pones un nombre a eso que te estaba sucediendo. Sí, claro. Yo tengo unos ataques de ansiedad brutales. Claro. Unos ataques de ansiedad que me agarran el corazón, me lo aprietan, me lo estrujan y no puedo dormir. Claro. No puedo dormir. Algunos días, incluso tomando alguna pastilla, me cuesta un montón y me acabo durmiendo siempre a las 5 o 6 de la mañana de agotamiento. Pero claro, el despertador suena a las 6, 7 y media, claro, 8, ¿no? Claro, y esa casa está completamente embotada, además. Y paso días en los que no duermo, vas reventado, intentas poner la mejor cara, pero pues obviamente seguro que no era la mejor persona ni trataba a la gente de la mejor manera. Claro, porque debías tener un carácter súper irascible. Claro, una persona que no descansa. Ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis compañeros de trabajo. Seguro que todos ellos pagaron por ello, ¿no? Entonces, por un lado me medico y por otro lado empiezo a ir a terapia. Eso es. O sea, tú al minuto 1, que lo preparamos la entrevista, me lo dijiste. Cuando salgo de urgencias, la doctora me dice: tienes que ir a ver a un psiquiatra, claro, para que te ayude con la medicación y deberías visitar a un psicólogo. Claro. Yo voy a ver al psiquiatra y me da las recetas para lo que necesito.
y me recomienda un gabinete psicológico con el que ella suele trabajar, que le gusta más que otras opciones dentro de donde está ella. Ujú. Yo, antes de empezar a llamar a familiares y amigos, digo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a probar lo que me recomiendan, y si no, pues ya será el momento de, ya había pensado en quién, algún pariente Sí, de psicólogo. otras que me opciones. Ujú. Oye, pues tuve la suerte de caer en un sitio donde me sentí y me siento, porque sigo yendo, maravilloso, con Elena, que es mi psicóloga, que me ayudó enormemente, me ayudó a entender lo que estaba sufriendo y me empezó a dar herramientas antes de llegar a la medicación, digamos, para poder combatir esos estados de ansiedad, ¿no? Ejercicios de meditación, de relajación, de respiración. Y los de respiración para mí eran muy fáciles porque yo tocaba la flauta travesera Ujú. Relativamente bien, conciertos. Y entonces tenías gran conciencia de lo que eran las respiraciones, Entonces, claro, ¿no? De las apneas. cuando empieza a enseñarme cómo respirar el diafragma, le digo, no te preocupes, que mover el diafragma lo he movido mucho en mi vida, ¿no? Entonces, pero empiezo a aprender a cómo respirar y entonces soy capaz en muchas ocasiones, cuando empiezo a sentir esos ataques de ansiedad, de controlarlos de una forma física y natural por mí mismo y ser consciente de cuando eso no está funcionando y tener que recurrir a medicación, ¿no? Pero empiezo a tener recursos. Ahora que estábamos grabando estas notas de voz, tengo aquí 2 o 3 ejercicios grabados que no los había visto en años con ella, ¿no? Entonces, ejercicios para conseguir sentirme seguro, poder ser capaz de trasladarme a un espacio en el que yo me sienta tranquilo y seguro. Sí, meditación. ¿Qué es meditación? Empiezo a ir todas las semanas, empiezo a encontrarme mejor, empiezo a tomar menos medicación, empiezo a espaciar más esas visitas. Siempre sí, que empezaste cada 2 semanas, o sea, 2 veces a la semana, ¿no, Jordi? Y luego eran sí, cada semana, luego cada 15 cada días. mes, y lo fuimos espaciando siempre. Yo nunca marqué los tiempos ni las pautas. Y en esto yo sé muy poco de lo que sé y de lo demás siempre espero que el profesional de turno sea el que tome la decisión, ¿no? Y lo fuimos espaciando en el tiempo hasta el punto actual que o voy cuando lo necesito o al menos una vez al trimestre más o menos voy porque me siento bien, porque igual que voy al dentista una vez al año a hacerme una revisión y una limpieza y voy una vez al año a hacerme una analítica general, pues cada X meses tengo la necesidad de pasar por el taller, ¿no? Y me hubiera encantado conocer esto antes y haberlo hecho de forma frecuente y no haberlo tenido que aprender después de haber caído en una enfermedad, claro, sino de manera preventiva. A las malas, ¿no? Entonces, claro. Y es verdad que en España cada vez está menos, si tú quieres, estigmatizado, pero yo lo comparo con otras culturas latinoamericanas. Latinoamérica, sí, efectivamente. Mi mujer ha tenido su terapeuta siempre. Sí, en Latinoamérica es así, es como el dentista. Y para mí no era un mundo muy lejano. Mi abuelo, por desgracia, estuvo muy enfermo mentalmente, internado y todo. O sea que, de hecho, mi psiquiatra actual era el psiquiatra de mi abuelo. Claro. O sea, que no era algo que en casa... Ajeno a ti, a tu vida, sí. En casa todo el mundo había pasado cuando necesitaba por un psicólogo. Un claro, psiquiatra. pero nunca habías pensado en la salud mental como algo preventivo. Nunca lo habías pensado como algo preventivo. Que eso es lo que tenemos que cambiar, la mentalidad que tenemos que cambiar. Yo no lo necesitaba porque yo no estaba mal. Claro. Ya, bueno, tampoco vas al dentista solo cuando te duele la mola. O a la revisión ocular, efectivamente. Exacto. Pero si tienes unos buenos hábitos de salud, y por salud entendemos todo, pues igual que veo los ojos una vez al año, me veo los dientes, me veo el no sé qué, pues la cabecita, deberíamos prestarle el mismo la atención que merece, ¿no? La atención que merece. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es que estés loco, no es que estés mal, es que te cuidas a ti mismo. Y es cierto que cada vez este estigma se ve menos, pero a muchos nos ha costado mucho decir abiertamente, yo no lo he escondido, voy al psiquiatra o voy al psicólogo. Pero tampoco hice como Diego, que tuvo 2 cojones y puso en Twitter todo lo que le pasó. No, yo sí la gente lo contaba, y es más, en mi agenda en la oficina pone claramente cuando voy al psicólogo. O sea, bueno, pero ahora lo estás haciendo, ahora lo estás contando. Sí, pero es decir que yo creo que es muy importante para todos nosotros el hecho de decir, oye, no esperemos a ese momento en el que estamos a punto de explotar o hemos explotado. La prevención vale mucho más que luego tener que ir corriendo cuando las experiencias son malas. Cuando ya estás hecho pedazos es más difícil reconstruirse uno.
que cuando está en ese tránsito. Y bueno, también me acuerdo que contaste que el ejercicio siempre ha sido bastante regular en tu vida, que siempre has hecho marchas largas, ¿no? Sí, rápidas. Sigo en ello, es decir, a mí me gustan los deportes. De pequeño, natación, tenis y baloncesto he jugado muchísimo, mejor o peor, pero por culpa de las hernias no puedo hacerlo, porque a la que juego 3 días seguidos acabo en urgencias y ya se me pasa. Cuando he tenido que ir ya le digo, mire, esto es lo que ha pasado y esto es lo que necesito, ¿no? Entonces, pues sé el tipo de deportes que puedo hacer y descubrí el caminar, pero no pasear, sino caminar rápido, porque me da la sensación, me da la sensación de correr, aunque no corra, porque de vez en cuando corro 100 metros y tengo que decir, oye, para, que ya sabes lo que viene. Y hay 2 componentes, el físico y el mental. El físico no hay nada que explicar, es decir, haces ejercicio y el ejercicio pues va bien, pero a mí me sirve mucho para... Pero está vinculado con el mental, el físico, sí, Jordi. Sí, pero para mí está totalmente separado, si tú quieres. Sí. Hay una parte que es física y me siento mejor y sentirme mejor y hacer ejercicio, libera endorfinas y me siento mejor, pero hay una parte que es 1 hora que yo tengo para mí, sin nadie que me moleste, absolutamente nadie, en el buen sentido de la palabra, en el que yo suelo reflexionar sobre lo que hice el día anterior, sobre lo que quiero hacer este día, y yo cuando los días que camino, que suelen ser 3 o 4 a la semana, y empiezo a trabajar, la diferencia a cómo empiezo a trabajar el día que no camino es abismal. Claro. El día que empiezo a trabajar así, llevo ya 3 horas despierto, activado, tengo clarísimo lo que tengo que hacer este día, y voy, como dicen en catalán, voy por feina, voy a tajo, o sea, ya tengo clarísimo lo que hay que hacer. Los otros días llego, entre que arranco, no sé qué, pues pasa un rato hasta que tienes claro el qué y el cómo, ¿no? Entonces, y además me ha permitido analizar aquello que quería haber hecho y que no he hecho, o aquellas cosas con las que no acabo contento del día anterior, ¿no? Entonces, hay una parte mental que me ayuda mucho y física, sin duda, ¿no? Entonces, yo eso sigo haciendo un par de días a la semana pilates y desde que hago pilates no he tenido crisis en la espalda, con lo cual, digamos, esa parte de ejercicio terapéutica la tienes cubierta. Seguro que podría hacer más, pero me doy más que por satisfecho, ¿no? Sí, o sea, es una constante ya en tu vida. Nos estabas contando antes que a pesar de que le prometiste a Mariela y a tus hijos que no ibas a volver a emprender, ya ha salido el nombre de Iñaki Cenarro por ahí, las que te he cortado yo porque quería que habláramos de esta otra parte, cómo fuiste incorporando herramientas, pero sin pensarlo te vuelves a meter en la boca del lobo del emprendimiento. Sin así, pensarlo. sin parar. Sin pensarlo, yo le digo a Iñaki, yo te echo una mano, pero mira, estoy cerrando 2 ofertas de trabajo y soy consciente que puedo cerrar una de las 2 o las 2. Yo le he prometido a Mariela que no voy a emprender nada, pero mientras cierro estos acuerdos, yo te echo una mano con lo que están haciendo. Y él estaba haciendo un prototipo de juegos educacionales para niños de 3 a 6 años. Él tenía 2 niñas en ese momento, en ese rango de edad, ¿no? Y la idea era, oye, como padres todos vemos que al final mis hijos ya eran mayores, pero había pasado por esa época, ¿no? Le acabamos dando el teléfono, la tablet total a los niños y no estaría mejor que en vez de estar todo el día enganchados a YouTube, estuvieran jugando juegos que les ayudaran en ese aprendizaje que han de tener en ese periodo de tiempo. Claro. Esa era la premisa. Y yo le dije, oye, mientras, Iñaki, pero sé consciente que mientras hago esto, voy a cerrar. Cuando cierre uno de los acuerdos, yo me voy. O sea, me voy a trabajar para la empresa que sea. Sí, tú estabas pensando en volver al corporativo, volver a una empresa. Sí. Pensé, oye, Jordi, es tiempo de que a lo mejor a ti el entorno corporativo no es el que más te apetece, pero esa tranquilidad, estabilidad, seguridad, pues tu mujer y tus hijos, pues sí, ahora los demás van a estar más contentos. Yo voy a estar menos contento, pero ellos sí van a estar más contentos. Voy a compensarles un poco, ¿no? Pero exacto, es el momento que te toca, digamos, aguantarte un poco, ¿no? Bueno, pues después de 2 o 3 semanas de estar con Iñaki trabajando en un prototipo, me apetecía más eso que otra cosa. Esa es la realidad. Hiciste lo que te pedía el cuerpo. Sí, ¿Crees que hiciste bien al proceder así? El trabajar, enlazar una cosa con otra sin darle tiempo al descanso, aunque tú no te sintieras cansado. ¿Crees que esa máxima que tienes tú que decías, no sé estar sin hacer nada, que os pasa a muchos emprendedores, que no sabéis aburriros? ¿Tú crees que procediste bien? Yo llevaba 2 o 3 meses, entre comillas, casi sin trabajar. Ya. Yo estaba de red de seguridad en Wacky, a mí siempre será Wacky, que sea Rakuten TV. Llevaba un mes programando sin trabajar para nadie.
¿Podría haberme tomado más tiempo? Sí, podría haberlo hecho sin ningún problema. Haberte hecho un viajecito, haberte puesto a leer los verserios del momento. Sí, pero bueno, entendía que con ese tiempo tenía suficiente. Pues no lo sé, la verdad es que no sé si debería haberme tomado más tiempo. ¿No? Para mí en aquel momento para mí parecía suficiente. Pero viéndolo ahora con la perspectiva de lo que luego sucede, ¿crees que sí, fue bastante tiempo? Pues así como las otras veces acababa un viernes y empezaba un lunes, pues aquí llevaba fácil 2 meses sin trabajar. Yeah. Entonces yo pensaba que había tenido más que suficiente para estar tranquilo, ¿no? Entonces voy a mi mujer y le digo, oye, Mariela, de hecho, a mi mujer la operaban ese día de una cosa y me voy a tomar un café con Iñaki por la mañana y me voy a la clínica. Y cuando entro por la puerta, mi mujer me dice, me has engañado. Ya la estás liando, ¿no? Te dijo, me has engañado y ya me estás liando. Me dice, ese brillo en los ojos. Te lo vi en la cara, tu felicidad. Y le dije, pues sí, digo, mira, ahora si me dices que no, no lo haré. Y mi mujer me dijo, no, yo no te voy a decir que no. Lo que quiero es un business plan. Yo pensé, un business plan, pero ¿cómo te voy a hacer un business plan? Se puso en plan inversora. Y me dijo, sí, oye, ¿tú sabes cuánto dinero hay en el banco? Le digo, pues la verdad es que no tengo ni idea, nunca lo he sabido. Mi madre le pone negra, la que gestiona las finanzas en mi casa es mi mujer. Me dijo, pues haz un business plan de cuánto nos van a costar estos meses de no ganar un duro. Claro. Y tus hijos no pueden notar eso. Y si al final tú y yo tenemos que hacer recortes en nuestra vida, somos tú y yo, pero ellos dos van a seguir yendo al mismo colegio, van a seguir con las mismas actividades y van a seguir comiendo lo mismo. Muy bien, por su parte, claro. Lo más sensato. Hizo lo que tendría que haber hecho yo. Ella hizo lo que había que hacer, lo que le correspondía a ella. Proteger a su familia. No, lo que tendría que haber hecho yo también. Entonces, bueno, hago esos números, entonces hablo con ella y le digo, yo tengo tantos meses para que consigamos financiación y ver que el producto funciona. Si no, pues yo puedo hacer esta inversión. Si no, bueno, pues hicimos un MVP, conseguimos financiación, montamos un equipo maravilloso, parecía que íbamos a levantar más capital relativamente fácil, y eso se tuerce. En ese momento que eso se tuerce, pues las cosas no empiezan a ir bien. Es importante esto que cuentas, cuando la caja empieza a vaciarse y la ronda de inversión no llega. No llega. Había dinero todavía, había bastante dinero. Sí, pero la caja empieza a quedarse sin lo que debe. Empiezas a ver que ese plan tuyo de, oye, ahora levantamos capital y seguimos rodando y nunca nos preocupamos, oye, que hay dinero hasta no sé cuándo. Además, que los inversores te dicen el motivo por el que no invierten y tienes que pivotar un poquito el negocio o incluir funcionalidades que no son tan fáciles como hacerla y ya está. Hay que hacerlas, probarlas, validarlas y demás. Y además, en ese periodo de tiempo, pues Iñaki pierde el interés en el proyecto, decide que quiere salir del proyecto. Él hubiera cerrado el proyecto, o sea, la propuesta de Iñaki es cerrar el proyecto, yo decido que no quiero cerrarlo. Le recompras las acciones y te quedas tú. Y quizá habría que haberlo hecho, no lo sé. Es una de las dudas que tengo muchas veces, si debí cerrar en ese momento o no. Sí, porque tú dices que una de las cosas que has aprendido ahora es que a retirarse uno antes de tiempo, o sea, a retirarse antes, a saber parar antes. Yo creo que hice lo que tenía que hacer, porque aún quedaba capital y aún quedaban opciones. Pero tengo esa duda y obviamente nunca sabré lo que habría que haber hecho, ¿no? Sí tengo claro que, bueno, pues seguí intentándolo, seguí recibiendo muchos nos, Empezaba a haber alguna opción, parecía, de levantar capital, no en las condiciones que a mí me hubieran gustado, entonces obviamente vuelves el estrés aparece, la ansiedad aparece, tienes que tomar más pastillas de las que habías tomado en los últimos 2 años porque los ejercicios y demás no son suficientes. Y una tarde saliendo de la oficina me monto en la moto y me agarra por suerte antes de arrancar la moto, un ataque de ansiedad que no sé ni dónde estoy. Y tengo las luces para coger un taxi y irme a urgencias. ¿Y te vuelves a la segunda crisis? Llamo a mi mujer, oye, voy a llegar tarde por esto, tal, llegas a casa, oye, Jordi, pues quizá Mariela hubiera cerrado el negocio cuando Iñaki decide que quiere cerrarlo, ¿vale? Porque veía fantasmas de lo que ya había pasado en otro momento. Y entonces cuando pasa esto me dice, oye Jordi, pero yo, que soy muy terco, decido seguir. Que lo dice tu madre, que eres muy terco. Y 15 días más tarde acabo igual. Otra vez, en urgencias con otro ataque de ansiedad. Y entonces, como mi mujer ve que soy muy terco y que no hago mucho caso, pues llama a mis padres y les dice, oye, echadme una mano. Entonces, bueno, pues mis padres me llaman y me dicen, oye, ¿no crees que
lo has intentado, no está saliendo bien. Y a mí, si tú quieres, más que por los inversores, que me dolía un montón porque habían metido mucho dinero, pero al final asumo que esto es capital riesgo, que puede ir mal, pues me salía mal por todos esos empleados que habían apostado por mí, por Iñaki, por el proyecto y que se habían quedado luego por esas conmigo. familias que se quedan sin trabajo. Y mi padre me dice, oye, vete a ver este médico, a Madrid. Bueno, entonces llamo a los inversores, llamo a Iñaki y a Karina y les digo, tengo que hablar con vosotros y les cuento que no puedo seguir. Entonces montamos un plan para liquidar la compañía, los empleados y para ver si somos capaces de venderle la compañía a alguien, ¿no? Bueno, pues por un lado yo estoy en eso y hay cosas de las que estoy muy orgulloso. Todos mis empleados consiguieron trabajo en menos de 2 semanas, en parte gracias a las horas que yo puse, llamadas, contactos y demás. Conseguimos colocarle la oficina a alguien, venderlos. O sea, todo aquello que al principio parecía imposible se fue dando. Se fue dando y al final conseguimos una empresa, Carlas Pons, que tenía una empresa de juegos, que querían incursionar en este tipo de juegos y le vendemos la sociedad. No ganamos muy duro, de hecho perdimos dinero. Todo el mundo es un traspaso al final, pero... Todo el mundo, inversores, Iñaki y yo perdimos dinero, pero bueno, es parte del riesgo de montar una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí me encuentro en una situación más delicada desde el punto de vista financiero, pues porque he invertido mucho en estos 2 años. Capital 2 o 3 propio. años, porque obviamente el salario... Nosotros pagábamos relativamente bien a los trabajadores, pero no a nosotros. Vuestro salario era pequeño, ¿no? Mucho. Entonces, claro, en este momento sí que no me puedo permitir no ingresar. darme un tiempo. Y tengo la suerte de que a través de un amigo, un ex compañero de trabajo, me presentan la oportunidad de entrar en DJs Network, donde llevo algo más de 2 años. Y entras como CTO en la compañía. Sí, algo, si tú quieres, parecido, todavía más pequeño de lo que yo buscaba antes de empezar Learning, pero digamos, una empresa con un producto validado, con inversión detrás, con buenos números, con buen equipo y que está buscando a alguien que ya haya pasado en alguna ocasión por esa fase de crecimiento, ¿no? Y que puedas aportar y ahorrar algún tropezón en el camino, ¿no? De los que tú te diste y que ya cuentas con esa experiencia. Pero antes de llegar a tu empresa actual y cuando sucede toda esta segunda crisis, a mí me gustaría ahondar en cómo afectó esa situación a tu vida personal y de pareja, porque tuvo que tener un impacto. Sobre todo porque era ya llover sobre mojado. Sí, afecta mucho, ¿no? La tensión pues no es buena y yo además empiezo a darme cuenta que hay cosas que no me ayudan, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta en ese momento que el alcohol no me ayuda. No es que bebiera a diario, en absoluto, pero supongo que como mucha otra gente, pues hay días que abusaba del alcohol y bebía más del que debería haber bebido. Sí, habías establecido una relación insana con el alcohol, mala, sí, o sea, una mala relación. Yo no lo escondo, es decir, a mí me ha gustado beber siempre, me gusta el vino, me gusta el whisky, fumo puros y me encanta fumar con un puro, con un whisky o con un ron, pero me doy cuenta que el alcohol me hace daño, porque no solo los días que a lo mejor me he excedido, sino que hay días que tomándome 2 cervezas me levanto por la mañana emocionalmente destrozado, con ganas de desaparecer del mundo, con ganas de desaparecer así de simple. Tengo sueños que no me gustan, sueños destructivos y tengo un episodio feo con mi familia delante y decido acudir a un centro de rehabilitación. Un centro en el que al principio me sentí bien, pero que luego no se cumplieron cosas de las que me dijeron y que además mi problema no eran otros problemas que yo veía y de otro tipo de adicciones de gente que necesitaba tomarse un whisky por la mañana. Voy a tirar un mes y beberme una copa. No, mi problema no era de abuso diario del alcohol. Sí, de una ingesta diaria. Mi problema era que algún día me pasaba y que días sin pasarme, tomándome una copa de vino, el día siguiente me quería morir. Yo decido que puedo hacer es ir a este centro. Cuando veo que las cosas no me gustan en el centro, dejo el centro y dejo de beber. Y estoy mucho tiempo sin beber. Pero bueno, luego volví a beber de forma, te diría que escalonada. Paulatina. Y hará un año
que pues tuve otro día de gloria, si quieres llamarlo así, con amigos, celebración y pues entre comillas, si tú quieres, todo el mundo bebió un poquito más de lo que tocaría y yo a la mañana siguiente me levanto otra vez fatal. Anímicamente, ¿no? Sí, anímicamente como si fuera una mierda de persona, siendo un peor ejemplo del mundo para mis amigos y para mis hijos. O sea, aquello de tierra, trágame, si pudiera desaparecería, pero no puedo, ni debo, y cojo a mi mujer y le digo, esto se acaba hoy. Se acaba hoy, cojo a mis hijos, los siento en la terraza de casa, me derrumbo y les pido perdón y les prometo que no voy a volver a beber. Cojo el teléfono, llamo a mis padres, a mis hermanos y lo mismo, los siento en casa de mis padres y les cuento mis miserias. Y por suerte hasta hoy. Gracias a Dios. Pero, Jordi, eso te hace grande, Jordi. Te hace súper grande. ¿Tú sabes qué cantidad de gente está como tú y no hace nada? Y no pide perdón. ¿Sabes? Porque yo creo que lo de pedir perdón a la gente que quieres es el primer paso para que uno se sane de esto, porque hay muchísimos daños colaterales cuando existen estos temas. Obviamente, o sea, yo he visto sufrir a mis hijos, he visto sufrir a mi mujer, o sea, a mis amigos, y yo, pues no sería quien soy sin todos ellos, ¿no? Entonces... Qué grande te hace decir eso. Es cierto. Es decir, y es divertido, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, oye, pero tú tienes claro cuál es tu problema. Si tu problema es que... Digo, no lo tengo claro. Si estuviera claro... Es decir, mi problema es que hay algo que hace que si yo me tomo un vino o 3 botellas, al día siguiente me sienta muy mal. Entonces, no es aquello de decir, bueno, es que puedo tomar, yo soy muy binario, ¿no? Entonces, yo soy capaz de obligarme a decir, solo voy a tomar una copa y soy capaz de solo tomarme una copa. O sea, tienes mucha voluntad. Sí. Aparte de esa tozudez, soy capaz de ponerme barreras muy claras y cumplirlas. Pero la realidad es que físicamente y mentalmente me siento mejor no bebiendo nada. Entonces, no me cuesta. Es decir, hay mucha gente que dice, pero ¿y no te cuesta? Pues claro que sí, hay días que con un chuletón me tomaría una copa de vino tinto. Claro que sabe sí. Mejor, claro. Claro que sí. Pero no me quiero arriesgar a no saber cómo me voy a levantar mañana. Puede que haya una razón neurológica, puede que la toxicidad del alcohol a ti te pegue más fuerte que a una otra persona. Puede ser, igual que hay una intolerancia igual que hay una intolerancia a la lactosa, al gluten, tú puedes tener una intolerancia a los taninos del alcohol. Pero ¿sabes qué? Que me da igual. Ya. Que tú lo que sabes es que te va mal y lo has quitado de tu vida y ya está, y punto. Y entonces, de hecho, mi mujer a veces me dice, pero joder, es que ¿cómo eres capaz de la noche a la mañana coger, decir que no y no hacerlo? Bueno, es parte de cómo soy yo. Claro, que eres resolutivo, claro. Entonces, es parte de la manera que sois los emprendedores, además. Me cuesta cero, no me cuesta nada. No me cuesta nada hacerlo. Es más, te recomiendan en todos los lados que en tu casa no haya alcohol, que no sé qué. Mi casa va a seguir habiendo alcohol. Porque yo quiero que mi mujer, mis padres, mis amigos, cuando vengan a mi casa, si quieren tomar un vino, si quieren tomar una copa, se la tomen. Claro. Y yo no tengo ese problema de tener que beber a escondidas, no lo he hecho nunca. Claro. Y cuando he bebido de más, la gente lo ha visto, por suerte o por desgracia. Y la gente que las veces no ha bebido más, pero me he bebido un vino comiendo, pues también lo ha visto. Entonces, mi problema no es ese que yo sí he visto con en otras personas. No, entonces, oye, yo estoy bien como estoy ahora. Jordi, ¿volverás a beber en 5 años? Pues yo no me atrevo a poner la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque no lo sé. Conociéndome... Sí, pero que no es tu intención para nada. Conociéndome, me costaría creerlo. Pero el tiempo y Dios dirán que haré. Entonces, esto que tú estás contando es una de las herramientas que tú has incorporado a tu vida para mejorar tu situación, para mejorar tu salud mental. O sea, es un gran titular. Para mí, el tema de... Además, en todo este proceso, pues cuando nació mi hija pequeña hace 3 años, además, no era el mejor momento, porque era cuando buscábamos capital para Learning, cuando nacía mi hija y la situación no era la mejor del mundo, decido perder peso y perdí 30 kilos. Entonces, hay una serie de aprendizajes o de Esta es la pregunta, ¿qué aprendes en esta segunda crisis? ¿Qué aprendes? Aprendo que hay cosas
cosas, barreras, líneas que uno no debería estar dispuesto a cruzar. Que uno no debería, que el supuesto éxito profesional, económico, personal, no puede ser a cualquier precio. Y que hay una serie de valores, una serie de cosas tangibles e intangibles que están por encima de todo eso y que uno ha de tenerlas muy claras al empezar este camino. Y que además has de poder, yo estudié física y soy muy analítico y me gusta medir las cosas, ¿no? Y esto lo pienso como si, igual que tengo mis KPIs para mis proyectos y demás, yo debería tener una serie de KPIs personales, familiares, de bienestar, y debería poder monitorizarlos constantemente y tener unos umbrales por encima de los cuales no pasarlos. Sí, un termómetro personal. Y si eso implica tener que parar la actividad que estás haciendo, pues hay que pararla. Hay que saber decir que no a tiempo. Entonces, para mí el tema de la alimentación es clave. Yo desde que perdí 30 kilos, pues obviamente, aparte de físicamente me siento mejor, pero emocionalmente obvio, también. Claro. Yo veo ahora las típicas fotos del Facebook y compañía que te recuerdan, hace 3 años, hace 5 años. ¿Quién se comió Jordi ahí? Sí. Entonces, el ejercicio, que no he dejado de hacerlo, pues sin duda he de seguir buscando, ¿no? Porque todos sabemos, y a la que lees un poco, por los beneficios tanto físicos como emocionales que tiene el hacer ejercicio. Eso es. El seguir teniendo y asistiendo a mi terapeuta de confianza, y Elena. De forma regular, es decir, tan regular como lo necesites. Yo hablé con ella en julio y me dijo, Jordi, ya sabes que nos vemos entre noviembre y diciembre, pero cualquier cosa. Yo, sí, mira, el año pasado te llamé. El año pasado, que todo iba maravillosamente bien, y a finales de agosto le tuve que escribir y es la única vez que le he escrito urgente, y al día siguiente estábamos hablando. Yo creo que hay que tener muy claros ese termómetro vital nuestro. Y yo creo que a veces el hecho de hablarlo y compartirlo, porque también los emprendedores somos muy soñadores, y es decir, somos capaces de ponernos esos mismos KPIs agresivos con los que manejamos nuestras compañías en nuestra vida personal. Sí. En la vida personal no se puede ser tan agresivo con él. Y yo creo que sois muy autoexigentes, ¿no? Sí. Mucho. Pero no se puede, la familia, los amigos, la salud, no tienen ese grado de exigencia máxima. No se puede tratar así. Entonces, que tengas tus principios, tu termómetro tal, yo creo que a veces también si lo hablas, si lo comentas, y a veces sobre todo con gente que no esté en el sector, ¿vale? Te das cuenta que esos valores que tú determinas como tóxicos o para parar, a lo mejor incluso hay que bajarlos un poquito más, ¿no? Porque están demasiado altos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el tener claras esas cosas, el tener claro que es verdad que hay veces que hay que trabajar mucho, y no solo los que emprenden, ¿eh? Mi padre ha trabajado, mi madre es catedrática de universidad, mi padre ha trabajado en una multinacional enorme, y yo el espíritu de trabajo, sacrificio y esfuerzo lo he aprendido de ellos. Y mi padre ha trabajado una barbaridad y mi madre también. O sea, que no es un tema solo de emprender, que hay momentos en la vida que hay que trabajar muchísimo. Perfectamente. Eso yo creo que eso hay que entenderlo. No estoy diciendo con esto que se puede emprender trabajando 6 horas al día. No lo creo. No. Pero que si resulta que todos los días durante meses o años hay que trabajar 16 horas al día, hay algo malo. Que durante unas semanas, unos meses haya que hacer un esfuerzo, te va a pasar emprendiendo en la PricewaterhouseCoopers o en el ministerio de no sé qué. Sí, porque hay un pico, hay un problema, hay algo que resolver, pero que eso no sea una constante latente. Si vives en un pico, hay un problema. Eso es. En el estrés sostenido que tenéis los emprendedores. Entonces, si además de eso, de ese estrés, no eres capaz de tener unos buenos hábitos en todo lo que son la parte más fundamental como ser humano o persona, eso es una bomba de relojería. Claro, una higiene emocional. No sé cuándo va a explotar, pero es muy normal que explote porque vas a una presión continua. Si la alimentación no está bien, si la cabeza no está bien, si el físico no está bien, pues los primeros que lo van a pagar son tus personas más cercanas, y entre esas están, pues obviamente, si tienes familia o amigos y tus compañeros de trabajo. Claro, la gente que quieres y luego los compañeros de trabajo. Y luego los que pasan más horas contigo. Eso es. Con quien más convives al final. Claro. Estás en un momento ahora muy dulce.
Y me comentabas en nuestra charla previa de preparación que hacía mucho tiempo que no te sentías tan bien. A pesar de esto, ¿has descartado volver a emprender? Esa pregunta me la haces tú, mi madre o mi mujer. Te la hago yo, que soy mujer de... ¿Sabes qué? No me lo quiero plantear. O sea, yo creo que hay una parte de mí que tiene claro que no, y hay otra parte de mí que tiene claro que sí. Y entonces es una decisión que no quiero, a la que como justo por eso, porque estoy tan bien, es una decisión que no quiero tomar ahora. Y si The Hotels Network va bien y se vende o tal, o lo que pase y va muy bien, o por desgracia no, espero que sea lo primero, cuando lleguemos a ese punto, también es cierto que la edad juega un factor importante, ¿no? Es decir, también es verdad que las empresas creadas por gente de más de 40 y tantos suelen tener más éxito que las otras. Todos esos números ya los conozco, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que uno de los motivos por los cuales Learning Games no nos fue todo lo bien suficiente es que cuando estás de cierta modo acomodado, ese hambre de cuando eras más joven y tenías más energía y más fuerza, no lo tienes. Entonces, empezar de cero, el que empiece de cero una startup, lo que es un hecho es que hay que tener mucha fuerza interior, hay que tener muchas ganas de currar mucho, entonces eso con un rango de edad pues se da por hecho. Cuanto mayor eres, tienes más difíciles que ocurra eso. Tienes otras cosas, tienes una experiencia, tienes un conocimiento, no sé qué, pero esa energía vital no sé si la tienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasará, digamos, en 5 años cuando The Hotels Network haya sido un éxito y Jordi Miró se plantee qué hacer? Me lo plantearé entonces. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, como diría César. Sí, es una de las cosas que he aprendido, ¿no? Yo antes me gustaba intentar hacer muchos planes a futuro, ahora hago muy poquitos. El aquí y el ahora es una de las cosas que habrás aprendido seguramente con la meditación. Aunque no me guste el Atlético de Madrid, yo creo que esa frase que todos hemos aprendido del Cholo Simeone, el partido a partido, pues oye, partido a partido. Y además ahora me van bien las cosas, soy feliz en mi casa, soy muy feliz en mi trabajo. Pues Jordi, no se le puede pedir más, ¿no? No se puede pedir más a la vida ahora mismo, entonces. En absoluto, sería muy ingrato si yo le pidiera más a la vida. Lo que tengo que hacer es disfrutarla e intentar que los que estén a mi alrededor puedan disfrutar de ese buen momento que yo vivo. ¿No? Y intentar que, por eso parte de estar hablando hoy contigo, ¿no? Es decir, intentar hacer ver a la gente que emprender es un mundo maravilloso, que hay que emprender teniendo claro que lo más probable es que fracases, porque es la realidad, pero que se puede emprender de una forma más sana si tienes una serie de conceptos o de principios claros y los usas de termómetro igual que usas otros para el termómetro de tu compañía. Eso es, que lo has comentado antes. Esos son, o sea, no sé si tienes algo que añadir acerca de las líneas rojas que tú te has autoimpuesto para no volver a enfermar. No, para mí son esas, es tener una serie de indicadores o de objetivos pero tienes que tener claro antes, ¿no? En lo que es tu vida personal. Cada uno tiene la vida personal que quiere o puede tener, ¿no? Sí. Entonces, pero para mí están claros que son mi salud mental, mi salud física y mi familia y amigos. Entonces, si de forma prolongada todos ellos, porque además lo normal es que empieces que uno va mal y poco a poco van todos mal. Eso es como un castillo de naipes. Exacto, entonces, si nunca tienes el tiempo de mirar, de salir un poco de tu día a día y mirar cómo está todo eso, pues yo creo que ese ejercicio de introspección hay que ser capaz de hacerlo continuamente. Entonces, teniendo los objetivos y teniendo el método para evaluar esos objetivos de forma constante, has de ser capaz de decidir si cuando estás en una situación mala hay que seguir o no hay que seguir. Eso es. Pero vamos, que la situación mala la vas a vivir emprendiendo o... Y sin emprender, porque es la vida. Al final claro. Eso es la vida. Pues Jordi, llega ya el final de la entrevista. Y con él la pregunta que siempre hago para cerrar los podcasts. ¿Qué mensaje le mandaría el Jordi adulto al pequeño Jordi, del que habla tu madre al principio del episodio? Pues mira, yo le diría que hiciera todo lo que ha hecho. Que disfrutara la vida. Que sea feliz. Pero que tenga menos orgullo. Que sea capaz de aceptar las derrotas. Y que una retirada a tiempo vale mucho más que muchas otras cosas. Me parece súper sabio, Jordi, esto que estás diciendo, esta reflexión. Saberse retirar, ¿no? Es una victoria, como dice ese refrán tan usado, y es lo que acabas de decirnos.
Pues ha sido un placer, Jordi, charlar contigo, de verdad. Esta valentía que has tenido, esta sinceridad, de verdad me ha conmovido mucho y estoy segura que has ayudado a muchísima gente que nos está escuchando. Un verdadero placer. Así que un abrazo fuerte, que te llegue allí a la playa. Seguro que sí. Y que sigas tan bien. Y te deseo eso, muchísima salud y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Toñi, por lo que estáis haciendo. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.